Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura de mercado europeo y es miércoles 22 de abril. Como siempre y antes de nada confirmarme que veis correctamente el disclaimer y que me escucháis sin interrupción. Perfecto, muy bien. Bueno, parece que según comentáis se escucha incluso mejor que otros días, así que bueno, me alegro mucho porque así se me entenderá bien y se me escuchará perfectamente. Bien, como siempre, lo primero que nos gusta, ¿verdad?, es prestarle atención al mapa de calor de Forex un poquito para ver ese sesgo, ese sentimiento del mercado. La verdad que hoy está un poco difuso. Lo que sí es cierto es que el sesgo en principio parece ser positivo después de ver cómo hay recortes tanto en el franco suizo como en el yen japonés. Incluso el dólar estadounidense, que normalmente suele liderar en jornadas de alta volatilidad la actividad como valor refugio y suele tener a todos sus pares a su izquierda, ¿vale? Parece que ahora mismo es todo lo contrario. Entonces, hoy tenemos un sesgo positivo después de haber visto cómo los índices americanos durante la jornada de ayer pues cerraron por encima del 3% de caídas. En el caso del S&P 500, el Dow Jones cayó más de un 2,5% y el Nasdaq casi un 3,5%, pues parece que hoy es el típico día de resaca después de una fuerte caída con una posterior recuperación. Perdón. Los estados de ánimo en Asia realmente no son malos, ¿vale? Pero no son lo que nos gustaría como tanto definir optimistas. Hay una subida generalizada en todos los instrumentos, salvo en el futuro, que después de haber visto al Nikkei recortar el contado durante la madrugada un 1,2%, ahora mismo el futuro, que está en su pausa para luego volver a negociar, cerró plano prácticamente, eso sí, en negativo, en un 0,04. ¿Vale? Para el resto de índices, pues el Hong Kong Composite y el Shanghai Composite, un 2, más de un 2 por encima de cotización por encima, y el índice australiano un 2,5 al alza. Visto esto, en Europa lo que tenemos ahora mismo es una subida generalizada en todos los ámbitos, incluso el índice ruso que ha empezado hace apenas media hora en la apertura europea estaba cotizando un 0,50 a la baja, ha subido prácticamente un 1% y está cotizando ahora mismo un 0,60 en positivo. El Fuji británico es el que más sube, seguido del MIB italiano y el IBEX 35. Parece ser que hoy hay cierto sesgo positivo que es bueno, pues, atribuido absolutamente a todos los sectores y que el IBEX 35 sea de los índices europeos que más suban, pues tiene que ver con carácter general que bueno, pues hoy seguramente estén subiendo los bancos. El DAX alemán un poquito más rezagado, en torno a un 0,80 de subida y negociándose en torno a los 1.350 puntos del índice, y el que menos está subiendo, el CAC 40, el índice francés, apenas un 0,20, 0,25. Bien, importante, seguro que muchos de vosotros lo habréis visto si tenéis alguna posición, espero que corta, en el Texas, ¿vale? Ahora mismo estar largo en el petróleo es prácticamente una temeridad, porque es ir en contra del sentimiento del mercado. Y como bien sabéis, todos vosotros, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que nosotros podemos mantenernos solventes. Importante, no paramos de repetirlo. Si un gran inversor asiático que ha sido portada en toda la prensa económica la semana pasada perdió 800 millones de euros por precisamente el movimiento en el futuro de mayo del Texas, ¿qué podemos hacer nosotros que trabajamos con capitales más modestos en torno a 50 o 100.000 euros? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué es lo que no ha podido hacer una persona de 800 millones de dólares que nosotros con una cuenta de 5 o 6 cifras sí vamos a poder hacer? No podemos ir en contra del mercado. La línea de menor resistencia sigue siendo bajista. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esos posicionamientos. Y el comentario de hoy para el tema del coronavirus es que el número de casos confirmados ya superó los 2,5 millones de personas, el número de fallecidos ha aumentado a 177.600 personas después de que más de 7.000 personas solo en el día de ayer fallecieran. Aún así, ya hay 44.000 personas dadas de alta solamente en la jornada de ayer. Por lo tanto, la curva de crecimiento de los recuperados sigue siendo de lejos mucho mejor que la de los fallecidos. Aún así, siempre hay que lamentar las víctimas porque aunque no dejemos de ver estadísticas, somos personas y eso hay que, lógicamente, tenerlo en cuenta.
Lo que os iba a comentar, la presión bajista es tan fuerte en el mercado petrolero que el contrato del Texas de junio llegó a caer por debajo de los $7, llegó a cotizar en torno a los $6,50, ¿vale? De hecho, tenemos aquí el contrato de junio, ¿vale? Donde llegamos a ver ese mínimo en torno a los $6,42. Vamos, una fantasía total. Y el contrato del Brent que ayer roló, recordemos que hubo vencimientos del contrato del Brent, pues esa subida, porque lógicamente al pasar del contrato de junio al de mayo al de junio, el nuevo contrato empezó a cotizar en torno a unos 23, $24 por barril, pero como vemos es que da igual, el sesgo sigue siendo negativo. Aquellos que estéis largos os habrán penalizado, os habrán hecho el ajuste negativo en el rollover y aún así la cotización sigue cayendo, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso lo repetimos, cuidado con las posiciones largas en el petróleo, os vais a quedar fuera todos si seguimos en esa tónica, porque no sabemos cuánto va a tardar esto. Si las proyecciones son a un año vista, podemos mantenernos un año con una posición bajista, pues con una posición alcista que está yendo en contra absolutamente del mercado, es muy difícil. Vale, de manera excepcional, ¿vale? De acuerdo a los riesgos que está habiendo en los contratos del Texas, principalmente por los problemas de almacenamiento físico que hay, la producción de petróleo actualmente no vale nada, vale cero. Los futuros, lógicamente, como están proyectados al mes de vencimiento, que en este caso es junio, ¿vale? Hasta el 18-19 de mayo esos contratos no vencen para hacer luego la entrega física de los barriles en junio. Sin embargo, incluso este contrato ha empezado ya a cotizar en el caso del Texas, como lo hemos visto, en torno a los $6,50. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho XTB? Al igual que están haciendo otros brokers, si no lo han hecho ya, lo harán a lo largo de la semana, es un rollover excepcional en el caso del Texas, pasando del contrato de junio al contrato de julio. La cosa es tan crítica que incluso los miembros de la OPEP ayer estuvieron en contacto y aunque todavía no han acordado nada, se han reunido para ver qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? De hecho, Bloomberg ha informado de que la propia CME, ¿vale? Que es la cámara donde se negocian los futuros y los contratos del Brent, empezará a emitir opciones de petróleo con precios de ejercicio, con los strikes, que es como se conoce el precio de ejercicio de las opciones en inglés, negativos. Es decir, hay tal incertidumbre que incluso ya se están empezando a diseñar opciones con strikes negativos. No sabemos qué es lo que va a pasar, si realmente se va a negociar un instrumento físico con precio negativo. No estamos hablando de un índice o de un tipo de interés negativo en un bono de renta fija. Estamos hablando de que un barril actualmente a entrega física vale 0 euros, pero el contrato de futuro vale puede cotizar en territorio negativo. Preguntas. Sabía que me ibais a preguntar y las quiero responder de manera taxativa. Pero el petróleo tendrá que subir en algún momento y en posiciones largas no pierdes más que la posición invertida. No. ¿Cómo vamos? El petróleo tendrá que subir dentro de un año, o dentro de 2 años o dentro de 6 meses. El problema es que no se sabe. Hay tal stock de petróleo físico que ahora mismo ni siquiera hay sitio en Cushing, en Oklahoma, donde está el centro logístico de los más grandes del mundo. No hay sitio para almacenar petróleo. Y el precio del futuro de mayo del Texas llegó a menos $37,50 porque aquellos que no querían incurrir en los costes de almacenamiento, porque recordemos, los contratos de futuro se liquidan por entregas, ¿vale? Tú acabas teniendo propiedad física de barriles de petróleo y no creo que nadie quiera tener eso, acabaron pagando. El que se vea un contrato de futuro con precio negativo es que los que tenían los contratos acabaron pagando para poder deshacerse de ellos. Entonces, si tú estás largo, ¿vale? Y tu nivel de margen alcanza el 50%, ¿vale? Te quedarás fuera. Te saltará el margin call, el stop out al 50% de tu nivel de margen, que lo que quiere decir es que tu posición en petróleo te ha hecho perder la mitad de todo tu dinero en la cuenta, de lo que es tu patrimonio. Entonces, muchísimo cuidado con seguir posicionados largos en el petróleo, porque es ir en contra de miles de millones de dólares institucionales que están apostando a la baja. ¿Quién se pondría corto ahora mismo en el oro? Nadie,
Pues esto es lo mismo. ¿Quién se pondría largo en el petróleo a día de hoy? Nadie. Esta es un poco la reflexión que tendríais que tener y seguís posicionándoos largos en el petróleo. Sois responsables de vuestro propio capital y de las decisiones que toméis. Eso es lo único que os puedo decir. Pero lógicamente, si os estamos indicando en seminarios, cuando llamáis por teléfono, en las noticias que os vamos publicando, incluso en el seminario que tuve yo ayer en directo junto con Pablo Gil y con José Luis Cárpatos en Rankia, indicábamos que ahora mismo el mercado del petróleo es tan incierto y que los niveles de inventario son tan grandes, varias veces más grandes que la demanda que se consume a nivel diario en todo el mundo, que a efectos prácticos el barril de crudo vale cero, pero los futuros, lógicamente, como son los instrumentos que se negocian, todavía no han llegado a cero, pero a fecha de vencimiento podrían hacerlo, como pasó con el contrato de mayo. Así que muchísimo cuidado, ¿vale? Bien. Lo que os comentaba, ha habido un rollover excepcional en el caso del Texas, ¿vale? Para evitar que esto que ha pasado aquí pueda llegar a territorio negativo, ¿vale? De hecho, dentro de las cláusulas de la apertura de cuenta con XTB en cuanto a los instrumentos financieros, XTB puede tomar la decisión para cubrir las garantías de los clientes y, lógicamente, cubrir los capitales de los clientes, el rolar cualquier instrumento de futuro a un vencimiento de más largo plazo para evitar que el precio de ese contrato llegue a territorio negativo, ¿vale? Entonces, lo que os quería enseñar es esto. Como bien sabéis, todos aquellos que tenéis negociados instrumentos con contratos de futuros, tenéis la obligación y la responsabilidad de saber dónde se publican los datos de los puntos swap, que no es coste swap diario, como los instrumentos punto cash que tienen coste diario o el forex que tiene coste diario. Nosotros aplicamos los rollovers, los ajustes contables de los vencimientos de los contratos de futuros en el concepto swap, pero no es un swap diario, es el diferencial, ¿vale? Entre los dos precios del contrato que vence con el contrato que entra a negociarse, ¿vale? Con el signo contrario del movimiento que tú tengas puesto en el contrato. Si ahora mismo estamos viendo que tú estás largo y el contrato que entra en vigor está... ¿Cómo sabemos el contrato que estamos negociando con XTB? Muy fácil. Primero, preguntando por si no lo sabéis. Y en segundo lugar, sabiendo que en el caso del Texas se negocia a través de la cámara ICE, ¿vale? Que es es la principal cámara de negociación para los contratos de Texas, ¿vale? Aquí lo tenéis. El contrato de junio, que es el que nosotros dejamos ayer de lado, ahora mismo está negociándose a 10,54. El último precio de cruce que hemos visto es uno a las 7 de la mañana y ya está perdiendo un 10%. El que nosotros tenemos ahora, que es el que hemos rolado de nuevo de manera excepcional, es el de julio, que está negociándose en torno a los 18,47 aproximadamente, efectivamente, los 19. Ahora esto es tiempo real, esto está diferido. El último precio de cruce fue a las 7 de la mañana. Este es el contrato que estamos negociando ahora, el de julio, y ya viene perdiendo un 1% desde el cierre de ayer, ¿vale? Tenemos el resto de contratos, el de agosto, el de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, etcétera, etcétera. Como podemos ver, el contango sigue siendo positivo, es decir, que siguen cada uno de ellos cotizando por encima del anterior. Pero esto no quiere decir que esto sea real. Estos son perspectivas, son proyecciones. Tener en cuenta que los futuros se utilizaron para proteger, ¿vale?, las cosechas de agricultura hace 100, 150 años. La tulipomanía, la crisis del crack del 29, es decir, los futuros no son el precio real del barril, son las proyecciones a futuro del día del vencimiento de ese contrato lo que puede valer el barril. Por eso, el precio del barril en el contrato de mayo, que fue el que venció el lunes, llegó a menos 37, que a efectos prácticos, una interpretación de un precio negativo es que el que tenía el contrato acabó pagando para deshacerse de ello. ¿Vale? Perfecto. Bien, importante, en el caso del Brent ya sabíamos que el rollover era el día 21 al 22, el ajuste ha sido de menos 3,95 dólares para las posiciones largas y de más 3 dólares con 95 para las posiciones cortas. ¿De acuerdo? En el caso excepcional del rollover que hemos aplicado de nuevo para pasar del contrato de junio al de julio, el ajuste, el diferencial que había entre estos dos contratos esta madrugada a fecha de cierre era de 7 dólares con 12 centavos para las posiciones largas y de más 7,12 para las posiciones cortas.
El alza en el precio es el diferencial, efectivamente. Es decir, seamos prácticos. Si el contrato de junio cotiza a 10,54 y el contrato de julio está cotizando a 18, lo que os hemos aplicado, lo que os estáis beneficiando en el beneficio bruto es de los más 8, en este caso concreto de más $8, que en el caso real de la aplicación ayer fue de más 7,12, ¿vale? Y en el concepto swap, ¿vale? Lo que se te hace es un ajuste, ¿vale? Para que no te veas beneficiado ni perjudicado por esa diferencia en el precio. Por eso a los que estáis largos, que os habéis visto incrementado vuestro beneficio bruto en esos más $7,12, os han hecho un ajuste swap de menos 7,12. Y los que estabais cortos, que habéis visto vuestro beneficio bruto caer en relación a $7,12 del barril, con el efecto apalancamiento, el tamaño de la posición, el multiplicador, etcétera, etcétera, os han sumado para ajustaros y netearos ese movimiento a vuestra contra con un ajuste swap positivo de más 7,12. ¿De acuerdo? Importantísimo esto porque es clave y entra dentro de vuestra responsabilidad conocer cómo funciona el instrumento. ¿Vale? Bien. Comentado el mercado del petróleo y, lógicamente, la excepcionalidad del nuevo rollover que se ha hecho sobre el contrato de Texas, en el caso del oro, pues estamos viendo más o menos consolidación entre los 1.660 y los $1.700 por onza. Ahora mismo, pues en ese rango medio de la cuña alcista que vienen dibujando los dos máximos de los dos canales, en la línea de color negro y la línea de color azul, ¿vale? Y ahora mismo, pues se negocia aproximadamente en este rango. En el caso de la plata el movimiento es similar pero menos volátil y en este caso recorta, pierde los $15 por onza y cotiza en torno a los 14,83. Una vez visto las materias primas, como siempre, seguimos el mismo protocolo, nos vamos a los bonos de renta fija, a ver si nos carga y lo podemos observar. Disculpad que ya sabéis que con el tema de las restricciones hay muchísimo consumo de datos y esto hace que, bueno, pues nos toque a menos, ¿verdad? Y nada, en el caso del bono a 10 años americano puedo seguir con la misma tónica que el resto de los días. Básicamente la línea clavicular del hombro, cabeza, hombro invertido sirve como referencia o línea de tendencia o línea de regresión hacia la cual se está más o menos moviendo el bono americano en precio. Y en el caso del Bund alemán, pues su rango es un poquito más amplio, es un poquito más volátil, teniendo en cuenta que además es la referencia para el cálculo de las primas de riesgo en términos de tipos de interés para el resto de los bonos periféricos, como por ejemplo el español. Y en este caso, después de haber tocado ayer casi el máximo del rango, pues vuelve a recortar y pierde esos 172.500 euros, perdón, por bono. Lo que lógicamente hoy en la sesión de hoy está mejorando la rentabilidad de los cupones. En el caso del VIX, vuelve a perder de nuevo la cuña bajista que venía dibujando por los dos rangos de máximos decrecientes. La jornada de ayer fue excepcional, que volvió a hacer que el 43% sea la línea de referencia ahora mismo de resistencia para el VIX. Seguimos en este caso, bueno, pues un sesgo bastante alto en caso de volatilidad. Hacía mucho tiempo que no estábamos tanto tiempo en unos niveles de volatilidad tan altos y bueno, eso se debe lógicamente al impacto del coronavirus real que está viendo la economía y lo que iremos viendo según vayan conociéndose los datos macroeconómicos, el PIB trimestral, todos los informes de resultados de las compañías y cualquier tipo de decisión monetaria que tomen los bancos centrales o fiscales que tomen los estados. En el caso de los índices, me preguntáis, ¿las alzas en bolsas europeas se podrían repetir en los índices USA? Bueno, lo primero que hemos visto a primera hora de la mañana es que los futuros americanos están descontando una apertura de contado de un 1%. De hecho, el VIX viene recortando un 2,47 y, lógicamente, después de una mala sesión o después de una tormenta siempre llega la calma. Siempre es un rebote, hay un rebote habitual. Igual que cuando hay una fuerte subida, luego hay un retroceso fruto de la resaca de alcista. En este caso es todo lo contrario. Después de una gran mala sesión de bolsa que tuvimos ayer, pues hoy lo que tenemos son unas alzas frutos de la resaca de las caídas de ayer.
En cualquier caso, como estamos dentro del calendario de resultados de las compañías, ayer tuvimos el dato de Coca-Cola y el dato de Netflix, que lo bueno, muy bueno, de hecho, de Netflix es que, salvando los datos de beneficio por acción y de ingresos que más o menos estaban en línea con las expectativas, aunque el beneficio por acción fue ligeramente inferior, el importantísimo dato de la compañía es que ha sumado 15,8 millones de suscriptores nuevos solo en el primer trimestre, casi 2 veces más de lo que esperaban los analistas. Por lo tanto, imaginémonos lo bueno de este dato. A ver si nos carga. Vale, estamos ya con el DAX alemán. Y bueno, pues a nivel de metales ya lo hemos visto, retroceden un poco y ni siquiera el oro pues puede seguir repuntando. Ahora mismo lo que vemos en el caso del DAX alemán es que la línea del 50% de Fibonacci desde los inicios de la crisis del coronavirus sirve como referencia. Hemos visto, de hecho, cómo ha habido un ligero doble techo que está haciendo recortar la cotización del DAX alemán de estos últimos 2 días. Hoy hay un rebote en torno a un rango, podríamos indicar incluso un rango lateral pendiente de confirmar. Ahí, vamos a ver si lo podemos ver ahora, que está empezando a dibujar una figura rectangular, a ver si nos deja, ahí, que podría suponer pues un rango por encima de los 10.000 puntos, en torno a los 10.100 puntos de soporte y los 10.800 puntos de resistencia, sería lo que podríamos esperar, al menos ahora, de la cotización del DAX alemán. En el caso del SP500, después de haber negociado con niveles de acumulación muy cerca de los niveles que vimos a principios de marzo, pues exactamente igual, resistencia en el 61,8 de Fibonacci y soporte en el 50%. Una figura prácticamente clavada en forma de V, que veremos que esto no tiene ninguna justificación, que haya una recuperación en forma de V cuando todavía los datos macro de Estados Unidos no los conocemos bien, ¿vale? En el caso del Nasdaq, el movimiento alcista viene, bueno, pues en lugar del rango del 61,8 al 50, en el caso del Nasdaq, que sabemos que es mucho más volátil y, bueno, pues el potencial de rentabilidad es superior, su recuperación ha llegado a tocar resistencia en el 78,6 de Fibonacci, casi en los 9.000 puntos del índice, y soporte en el 61,8. En el caso del Dow Jones, el movimiento muy similar al del SP500, resistencia en el 61,8 de Fibonacci y soporte en el 50% del mismo indicador técnico. En el caso del IBEX 35, ya por dejar finiquitado el tema de los índices, en el caso concreto del IBEX 35, mucho más rezagado que el resto de sus homólogos en Europa. De hecho, nuestras referencias son resistencia en el 38,2 de Fibo y el soporte en el 23,6. Mucha menos expectativa positiva en el IBEX 35 que en el caso de poder recuperarse, si fuera el caso, podría más bien dibujar una figura de W más bien que en V, porque la figura de U no está siendo realmente marcada y podríamos incluso llegar a ver tocar de nuevo mínimos en torno a esos 5.800 puntos del IBEX para luego, una vez que se suponga que todo vuelva a la normalidad, poder recuperarnos. Pero todo esto no dejan de ser proyecciones que pueden acabar por cumplirse o no. Y ya para terminar, pues como siempre en el mercado Forex hemos visto hoy en el análisis de mercado cómo el dólar estadounidense pierde terreno frente al euro, por lo tanto hoy deberíamos estar viendo ligeras subidas en la cotización del par principal, ¿vale? A ver si nos deja aquí. A ver si nos carga, disculpad. Ahí está, efectivamente, como vemos, la cotización está subiendo, fruto de que en relativo entre el dólar y el euro, el dólar está perdiendo terreno. Entonces, ahora mismo ligera subida que intentará quizás atacar de nuevo ese nivel de resistencia de los 1,09 y cada vez más lejos se quedan esos 1,08, teniendo en cuenta que las mechas de ayer
y ya de la semana pasada las mechas inferiores son muy grandes en relación al cuerpo de la mecha, al cuerpo de la vela, lo que podría generar un rechazo bajista y una parte y un nivel de compra en torno a estos 1,085 como nivel de compra para los alcistas que buscarán como primera toma de beneficios en principio los 1,09. Bien, como siempre, prestar atención al calendario económico. Recordemos que ayer tuvimos los inventarios de API Week semanales, ¿vale? De hecho, el dato, como viene siendo habitual, es importantísimo para el precio para la cotización y el mercado petrolero. Como pudimos observar, de hecho, la mejora fue ligera, hubo un recorte, una caída en el valor publicado respecto a la previsión de 16,1 millones de barriles nuevos, ¿vale? Entonces solamente fue de 13,2, algo que es visto positivamente. Importantísimo hoy, aparte de haber visto los datos de inflación en todos los ámbitos del Reino Unido, conoceremos las tasas de depósito y los tipos de interés de China y la inflación en Canadá. Nos quedará a última hora de la tarde, a las 4:30, los stocks de petróleo crudo y los cambios semanales. Estos son los del Texas, ¿vale? Entonces, deberíamos ver que la cotización o el valor publicado debería estar en línea con el valor publicado ayer de API Week. Entonces, si la previsión de API Week era 16,1 y en el caso del cambio de inventario de petróleo también se está proyectando 16,1, veremos si efectivamente esto se cumple. Si el valor publicado es inferior, fantástico, porque liberaría presión sobre el precio del crudo y este debería subir, pero si el valor es superior a 16,1, deberíamos seguir manteniendo presión bajista sobre el crudo. Aún así, esto no quiere decir que el cambio de alcista en el petróleo vaya a surgir de la noche a la mañana. Recordemos que esto depende de la pura oferta y demanda de mercado. Ahora mismo no hay demanda y se sigue destruyendo demanda. Por lo tanto, si los productores siguen produciendo barriles, son barriles a coste, a precio de venta cero. El futuro, su cotización es otra cosa diferente. Pero si eso sigue siendo así, a vencimiento, los futuros seguirán tendiendo a valer cero a vencimiento. Muchísimo cuidado con las posiciones largas. No aguantéis una posición por orgullo o porque estáis bueno, pues con esas ganas de que esto se dé la vuelta, porque el mercado puede mantenerse bajista más tiempo de lo que vosotros podéis mantener la posición abierta. Así que muchísimo cuidado. Por mi parte nada más. En las noticias, lógicamente, seguiréis viendo comentarios recientes y actualizados sobre todo el mercado del petróleo. De hecho, ya vimos ayer a última hora de la tarde cómo el contrato del Texas caía por debajo de los 6,5, ¿vale? O sea que otra cosa no, pero información por nuestra parte tenéis toda la posible, ¿vale? Y en los vídeos, pues lógicamente todos los que tenéis, que ya tenéis acceso a ello y que lo soléis ver de manera recurrente, tenéis el análisis del precio del petróleo de ayer, donde hacíamos el comentario del rollover del Texas. Y bueno, pues espero que tengáis muchísima suerte en vuestras inversiones, poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Un saludo, buenos días, hasta mañana.